Buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, bien, gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, entonces me voy a presentar. Mi nombre es Catalina Escobar. Soy también asesora de Avanzar Soluciones Financieras. Y pues el día de hoy les vamos a dar una charla sobre el proceso de negociación de deudas o la ley de insolvencia económica. ¿Listo? Vamos a esperar unos minuticos más mientras se conecta más gente. Mientras tanto, pues vamos a ir charlando un poquito. ¿Listo? Entonces vamos a hacer también unos acuerdos. El primer acuerdo es que vamos a compartir el link, les voy a poner el link en el chat para que se lo compartan a sus amigos, a sus familiares o a personas que ustedes crean que les sirva esta valiosa formación. ¿Listo? Pues, ¿quién está de acuerdo conmigo que todos tenemos deudas y en algún momento necesitamos solucionarlas? ¿Listo? Entonces vamos a compartirle este link a las personas que conocemos para que se conecten a esta reunión y adquieran la información. Ya se los paso por el chat. De las deudas. Listo. También les recomiendo, por favor, otro acuerdo es tener los micrófonos apagados para que no hayan como tal interrupciones. Pero la apago. Pero la apago. Listo, ahí ya les coloqué el link en el chat para que lo compartan a todas las personitas que ustedes deseen que reciban esta información. También vamos a utilizar un hashtag, que este es para que pidan la asesoría sin costo. Ya también se los comparto a los asesores que los invitaron a esta charla. Ustedes pueden decirles que entraron a esta reunión, les piden el hashtag para que la asesoría personalizada les salga sin costo, porque por lo general la asesoría tiene un costo de 80.000 pesos y por haber asistido a esta charla, pues les queda sin costo. Entonces también les voy a compartir el hashtag para que lo tengan ahí presente. Listo. Entonces, bueno, les voy a hablar también un poquito de la empresa. Nosotros somos Avanzar Soluciones Financieras, una empresa que lleva más de 6, 7 años dedicada a ayudas financieras en torno a dos leyes muy importantes. Una es la ley de vivienda, que es la 546 de 1999. Esta ley básicamente me ayuda a mejorar las condiciones de mi crédito hipotecario. Y la segunda ley es la ley 1564 de 2012, que es la ley de insolvencia económica, que es la que vamos a ver en este momento. También está la ley de insolvencia, la 1116, que es para la insolvencia empresarial y o comerciantes. Entonces, bueno, nosotros prestamos asesoría financiera para beneficiar a las personas y nosotros no, les quiero dejar claro también esto, que nosotros no somos una entidad como tal financiera, nosotros no prestamos dinero y tampoco hacemos compras de cartera. Lo que hacemos es ayudar a negociar las deudas o a negociar nuestra situación financiera, pues de una manera más óptima. ¿Listo? Entonces, otro acuerdito es que vamos a tener papel y lápiz para que apunten todas las preguntas que tengan. Al final de que les terminemos de dar la información, van a ustedes a hacer sus respectivas preguntas, las pueden colocar acá en el chat de Zoom y se les van contestando en orden, o pues levantan la manita si quieren hacer algún tipo de pregunta. ¿Listo? ¿Están todos conmigo? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Listo, perfecto. Sí, yo la veo muy bien. Muy Listo, linda. muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, entonces el hashtag es para recibir el bono de la asesoría.
¿sí? Ese se lo van a pegar ahí al chat del asesor que los invitó para que la asesoría personalizada les salga sin costo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, vamos a esperar otros minuticos aquí, 2 minuticos más para que la gente se termine de conectar. ¿Ya les enviaron el link a las personas que ustedes creen que les interese esta información? Pensaba darle el premio a un competidor, pero ahora me siento enfermo. Es increíble que estos pececitos no te han impresionado. ¿Quién tiene? Vamos a apagar los micrófonos. Listo, perfecto. Entonces, hoy les voy a presentar a una persona que lleva ya varios años de experiencia en la parte de insolvencia económica. Entonces, sin más preámbulos, tengo el gusto de presentarles a Has Reyes. Esta mujer es licenciada en electromecánica, tiene una titulatura en selección y vinculación de talento humano. Cuenta con especialización en instrumentación y es máster en administración de empresas. Entonces, Has Reyes acumula aproximadamente 3 años de experiencia sólida en el ámbito de la insolvencia económica, respaldada por su formación y técnica empresarial. Y más allá, pues, de los números y las regulaciones, Has se destaca por su humanidad, compromiso con las personas y pasión por el servicio al cliente. Entonces, su titulatura en selección y vinculación al talento humano ha reflejado en ella un compromiso con el bienestar y el éxito de las personas a lo largo de su carrera. Has Reyes no solo busca resolver sus problemas financieros, sino también aliviar las preocupaciones de sus clientes, brindarles soluciones personalizadas, su integridad y compromiso con la confidencialidad de garantizar un asesoramiento ético y de confianza. Ella es una guía viable para esos tiempos difíciles. Has no solo es experta en insolvencia, sino también una aliada que te guiará hacia las soluciones financieras viables. Entonces, yo tengo el gusto de presentarles a Has Reyes, una de las mejores asesoras en insolvencia económica que tiene la empresa. Has. Ay, hola, mi Cata, ¿cómo estás? Oye, qué recibimiento tan bonito, qué linda. Muchísimas gracias por tus palabras y muchas gracias por esta invitación a este fantástico webinar. Como tú lo mencionabas, la idea sí es precisamente aclararles las dudas a las personas, darles una información en qué consiste el proceso de negociación de deudas. Tú me has comentado que íbamos a resolver algunas duditas y demás, ¿vale? Entonces, la idea es esa, precisamente como aclarar las dudas y las inquietudes a las personas que están acá conectadas. Por favor, si tienen alguna duda, alguna inquietud, la vamos colocando. Mejor que lo pongamos aquí en un papelito, las vamos apuntando y al finalizar, si no les hemos aclarado la duda en el transcurso del webinar, vamos a tener un espacio para solucionar precisamente las dudas y las inquietudes. No sé si me están escuchando bien, porfa, me confirma si me están escuchando bien. Ahí en el chat podemos colocar un 5, un 10, lo que quieran. Ahí manejamos un chatcito para que por favor confirmemos. Muy bien, gracias Fabián, Viviana, todos nos están escuchando. Perfecto, listo. Esa es la idea, que tengamos una buena recepción de audio. Me disculparán, ando un poquito difónica y a veces me da una tosecita, así que si me da por ahí lo siento mucho. No está dentro del cronograma, pero bueno, esa es la idea. Listo, mi Cata. Entonces, no, pues a las personas que están acá conectadas, créanme que esta información es muy, muy importante. Si ustedes tienen amigos, familiares, conocidos, por favor, compártanles la información. Uno de estos temas no habla usualmente por muchos factores, pero si ustedes sienten que tienen un amigo, un familiar que está pasando por una situación difícil, con mucho gusto lo pueden apoyar compartiéndole el enlace que ya Cata nos hizo el favor de enviárnoslo al grupo o por el mismo enlace que ustedes ingresaron a la reunión. Lo importante es que las personas puedan acceder a la información y las podamos apoyar. ¿Listo? Listo, entonces, mi Cata, tú dirás. Listo, mijas. Entonces, yo tengo una serie de preguntas, ¿sí? Dale. Para hacerte con respecto al tema de la insolvencia. Entonces, si quieres, manejamos el tema así, ¿sí? Yo te Dale, voy preguntando y tú me vas respondiendo y pues nos vas aclarando pues todas esas dudas que tenemos con respecto al tema. ¿Listo? ¿Tienes algún
Sí, yo voy a hacer una presentación con la diapositiva, ya ahorita la coloco y la vamos avanzando, ¿vale? Para que nos Bueno, quede bonito. listo, Has. Entonces, la primera pregunta, y pues es una pregunta que muchos hacen, y es, ¿qué significa estar insolvente en Colombia? Sí, yo creo que esa es una de las grandes preguntas que todos nos hacemos, como tú lo dices, y tenemos también como un mito y un tabú con respecto a esa pregunta. ¿Qué es estar una persona insolvente? Una persona que esté insolvente no necesariamente es aquella que no tenga trabajo, que no tenga carro, que no tenga vehículo, que no tenga ninguna propiedad. No, una persona insolvente es aquella que tiene unos ingresos, o así no los tenga, esos ingresos no le alcanzan para cubrir todas las deudas que tiene. Por ejemplo, yo he conocido y he insolventado a personas que son fiscales. Un fiscal gana muy bien, gana más de 30 millones de pesos. Pero independientemente de eso, mi Cata, de cuánto gana, esta persona no le alcanza para cubrir sus deudas mensuales, sus obligaciones financieras. Entonces, gana 30 millones, tiene casa, tiene finca, tiene carro, tiene todo lo demás, pero no le alcanza para cubrir esas deudas. Esa persona está insolvente. Yo gano 30 millones, pero me tengo que pagar 40, 50, pues no me alcanza. Eso es ser una persona insolvente. Así como también hay personas que se ganan el mínimo y que tampoco le alcanza para colocar sus deudas, así no tengan casa, no tengan bienes. La persona insolvente es aquella que sus ingresos no le alcanzan para pagar sus obligaciones. Eso es, independientemente que tenga o no tenga bienes. Básicamente es eso. O sea que básicamente nosotros ayudamos a 3 tipos de personas, ¿sí? Una, pues que están a punto de perder su patrimonio, de rematar su bien, de embargo salarial, ¿sí? 2, aquellas personas que pues todavía, pues que están en mora con sus obligaciones y no tienen nada que perder, pero pues lo agobian esa cantidad de deudas, ¿sí? Y la tercera persona que ayudamos es a ellas, aquellas que están al día, pero sienten que ya no son capaces de cumplir más con sus obligaciones. ¿Listo? Exactamente, a esas personas les falta flujo en su dinero diario, en sus ingresos diarios para poder cumplir con esas obligaciones financieras. Así es, Mica. Listo. Perfecto, Has. Ahora, ¿cuál es la herramienta en Colombia para negociar mis deudas? Listo. Ahí sí te voy a compartir mi pantalla. Regálame Claro que un sí. segundo. Compartir pantalla. ¿Me avisas, porfa, si la puedes ver? Ya estoy viendo tu pantalla. Listo. Entonces, me voy a adelantar acá un poquito. Entonces, ¿cuál es la idea y cuál es la pregunta básica que tú me estás haciendo? Entonces, básicamente cuando hablamos de un proceso de negociación de deudas o dentro de esta explicación vamos a colocar unos puntos básicos, ¿vale? ¿Cuáles van a ser? Vamos a revisar precisamente, regálame que se me fue una para atrás. Vamos a revisar 5 puntos básicos. ¿Cómo funciona la ley? ¿Qué beneficios nos brinda? ¿Ok? ¿Qué implicaciones tiene el acogerme o no me acogerme al proceso? Los requisitos que me exige la ley para acogerme al proceso y finalmente la inversión que vamos a realizar, ¿vale? Entonces, básicamente con el punto que tú me estás diciendo, ¿qué pasa? Cuando hablamos de un proceso de negociación de deudas y vamos a especificar cómo funciona la ley, hay que tener en cuenta que esta es la ley 1564 del 2012, que es insolvencia para personas naturales no comerciantes. ¿Ok? Antes de esta ley está la ley 1116, que es del 2006, que es netamente para personas comerciantes y empresas. ¿Listo? Hasta ahí vamos claro. Son esas dos distintas, que las dos las manejamos dentro de la compañía. Y adicional manejamos también la ley 546 de 1999, que es para reducciones de créditos hipotecarios. Las personas que están acá y necesitan una asesoría sobre reducción de créditos hipotecarios, el próximo miércoles en este mismo espacio tenemos nuestro webinar sobre reducciones de créditos hipotecarios para que estén acá. Me perdí un poquito, pero retomo mi Cata. Entonces, ¿qué creó la 1564 especialmente? La 1564 creó unas entidades denominadas centros de conciliación. Estos centros de conciliación son entidades privadas, ¿ok? Pero están vigiladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, ¿vale? Entonces, estas personas son las encargadas, o estas entidades son las encargadas de que se me garantice a mí el debido proceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un proceso de negociación de deudas, existen 3 actores.
Está el deudor, que fue el que pidió el dinero prestado. Está el acreedor, que fue quien prestó el dinero. Y está el centro de conciliación. ¿Quién es el centro de conciliación? El centro de conciliación es la entidad que media entre el deudor y el acreedor para llegar a un acuerdo de pago, ¿vale? Nosotros, como Avanzar Soluciones Financieras, formamos parte del deudor. Somos quien lo vamos a asesorar y lo vamos a guiar durante todo el proceso. ¿Listo, mi Cata? No sé si respondí tu pregunta. Sí, entonces la herramienta en Colombia para negociar mis deudas es la ley de insolvencia económica. O sea, básicamente, esta ley lleva más de 10 años vigente, ¿sí? Y hay muy pocas personas que la conocen. Entonces, es muy importante entonces este espacio para que conozcamos esta maravillosa información. Perfecto. Ahora, Has, ¿quiénes participan en una negociación de deudas? Me dices que el deudor, el acreedor, el conciliador, que sería el centro de conciliación, ¿cierto? Sí, es como cuando, como te explico un poquito, te voy a hacer una analogía. Entonces, tú tienes un hermano, ¿vale? Tú tienes un hermano. Tú eres la deudora y tu hermano te prestó a ti un dinero, ¿vale? Entonces, tu hermano es el acreedor y entonces no se pusieron de acuerdo. ¿Van ante quién? Ante la mamá. La mamá funciona como ese centro de conciliación. La mamá es la que va a mediar entre tu hermano y tú para resolver ese problema, ¿ok? Nosotros como Avanzar somos amiguitos tuyos, quien te vamos a apoyar también dentro del proceso. Entonces existen tres actores. Está el acreedor, está el deudor y está el centro de conciliación, que es el que media entre las entidades para llegar a un acuerdo de pago. Perfecto, Has. ¿Y qué beneficios me brinda esta ley? Bueno, antes de ir allá, hay que aclarar lo siguiente. Para poder acceder al proceso, debemos solicitarle al centro de conciliación que seamos admitidos al proceso, ¿ok? Entonces, ahí es donde entramos nosotros como Avanzar para hacer el acompañamiento que les hablaba. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo, cuándo y dónde realizar esa solicitud. Aprovecho el espacio, las personas que están acá conectadas, como bien lo dijo Cata, tienen un bono para una asesoría totalmente gratuita. En esta asesoría, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer un análisis personalizado de la persona, se va a revisar cómo están sus finanzas y con base en ese punto de partida vamos a hacer vamos a brindarle alternativas de solución para que solucionen de raíz, de una manera verídica, todas las deudas que tienen. Entonces, aprovechen, por favor, este espacio, contacten con el asesor que los invitó, con la persona que los invitó a este webinar. Esa persona es la que les hace válido el bono y ustedes pueden acceder a una asesoría totalmente gratuita, sin costo para ustedes, pero van a recibir mucho beneficio, así que no desaprovechen. ¿Listo? Entonces, lo que yo te venía diciendo, en esta asesoría nosotros revisamos cómo está el cliente y garantizamos la admisión al proceso si la persona es apta para recibir el proceso. ¿Listo? Para esto se debe hacer un documento que es la solicitud de admisión que nos la encargamos de hacer nosotros. Una vez seamos admitidos al proceso, el centro de conciliación convoca a todos los acreedores, sean los que sean, junto con nosotros como deudores para llegar a algún acuerdo de pago. ¿Listo? Ahora, con respecto a los beneficios. ¿Cuándo se obtienen los beneficios? Pues una vez tengamos la admisión al proceso. ¿Vale, Nicata? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios son 4 básicamente. Nosotros te garantizamos la admisión al proceso. ¿Cuáles son esos beneficios? Son 2 inmediatos y son económicos. Los intereses, Cata, que las personas sufrimos por los intereses. Los intereses de mora, los intereses corrientes, los gastos de abogado van a ser condonados. ¿Qué es condonados? Pues que yo no los voy a pagar. Básicamente es eso. Voy a negociar es sobre el capital, únicamente sobre el capital que tengo. Muchas veces la deuda no es tan grande. Lo que más grande son los intereses, ¿ok? Y nada, yo no sé cuántos de ustedes acá han tenido créditos así que se crezcan los intereses y que son monumentales. Y adicional le hacen a uno unas ofertas de pago buenísimas. Dicen, no, usted debe 20 millones de pesos, deme 12 ya y le dejo la deuda libre. Pero vaya uno a tener los 12 millones de pesos. La deuda va en 20 millones, pero yo realmente pedí como 4 millones nada más y por eso me están cobrando los 20. Entonces, aquí negociaríamos sobre esos 4 nada más. Ese es uno de los primeros beneficios que son económicos y son inmediatos. ¿Cuál es el otro beneficio? Que también es económico, los procesos.
Y acá es muy importante aclarar eso que era la parte que tú estabas diciendo también al principio sobre los tipos de personas, Carlos. Los procesos ejecutivos, si me quieren quitar un carro, si me quieren aprender aprender el vehículo, quitar el carro, si me quieren rematar un inmueble, ¿ok? Que ya tenga proceso, por ejemplo, que me quieran abrir el proceso. Si yo tengo una libranza, esa libranza me la suspenden. Si yo tengo, por ejemplo, un embargo de una cuenta, esa también van a quedar suspendidas. Entonces, todos esos procesos son ejecutivos y esos procesos ejecutivos quedan suspendidos con la admisión. Mira qué gran beneficio, con la admisión al proceso. No hasta que negocie ni nada, no, sino con simplemente ser admitida al proceso voy a obtener los beneficios. No es hasta que solucione el tema y negocie con los acreedores. No, Cata, es cuando se admitida al proceso. Entonces, ya no me van a quitar mi carro. Ya no me van a arrebatar mi bien, ya no me lo van a quitar porque queda suspendido. Me van a suspender las libranzas, es decir, yo voy a recibir mi plática. Y si tengo embargos que ante juzgados se ordena que se le solicita al juez que suspenda ese embargo también. Esos son los procesos ejecutivos. Procesos administrativos. Los procesos administrativos tienen un poquito más de complicación. ¿Por qué? Porque son los que tienen que ver con deudas con el fisco, ¿ok? Usualmente, por ejemplo, si yo una cantidad de prediales o impuestos de la DIAN, IVAs, todo eso, son procesos administrativos y son un poquito más complicados y se llaman de cobro coactivo, son más rápidos. Pero independientemente de que sea el proceso, mi Cata, ejecutivo o administrativo, uno de los grandes beneficios es que esos procesos van a quedar suspendidos, ¿ok? En la etapa en que estén, quedan suspendidos, ya no arrancan más, ¿ok? Ese es el segundo beneficio. El tercer beneficio, dime. Qué pena interrumpirte. Se me No, ocurre dale. una pregunta antes de que termines. ¿Cuáles son qué deudas yo puedo vincular al proceso? Oh, ¿cuáles? Todas. Sí. Cuando hablamos de las deudas en los procesos, la ley de insolvencia organizó las deudas en 5 categorías, ¿ok? La primera categoría son las deudas con el Estado. ¿Qué entran en las deudas con el Estado? Valorizaciones, prediales, impuestos, fotomultas, comparendos, aportes parafiscales, alimentos, ya te hago una anotación con respecto a los alimentos, y los servicios públicos. Todo eso ingresa. ¿Qué pasa con los alimentos? Los alimentos se pueden negociar, pero los cánones, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un hijo y le debo 5 millones que yo no lo he pagado, eso se ingresa dentro del proceso y son de las primeras deudas que se empiezan a pagar por categoría. La cuota normal la debo seguir pagando normalmente, pero esos alimentos los puedo negociar, por ejemplo, dentro del proceso, que es una gran ventajota, ¿ok? Por ejemplo, ese tipo de procesos. Segunda categoría son deudas prendarias. ¿Qué ingresan dentro de las deudas prendarias? Vehículos, moto, maquinaria, esas son segunda categoría. Tercera categoría son deudas hipotecarias. Casas, lotes, fincas, apartamentos, cualquier deuda que tenga una garantía hipotecaria. La cuarta categoría, y aquí viene un tipcito, la cuarta categoría no se usa para la ley 1564, que es persona natural no comerciante. La cuarta categoría se usa es para la ley 1116, que son personas comerciantes y empresas, que también la manejamos dentro de la compañía. Por si alguien tiene algún conocido que tenga una empresa o sea comerciante, también le puede dar nuestro dato, que nosotros también manejamos ese tipo de proceso. Y la quinta categoría, Cata, se llaman deudas quirografarias. ¿Qué son las deudas quirografarias? Que yo no coloqué ninguna hipoteca, ninguna prenda, pero puse mi firma sobre un título valor. Título valor como cheque, pagaré, letra, llámese como se llame. Eso hace que la deuda sea exigida, ¿ok? En esta categoría, ¿qué ingresa? Tarjetas de crédito, libre inversión, consumos rotativos, leasing, es importante los leasing, administraciones de conjunto, pensiones de colegio, personas naturales, cuentas gotas, pagas diarios, todas las revistas de catálogo, Jambal, Bel, Natura, Nova Venta, todas las telecomunicaciones, Claro, Movistar, DirecTV, pólizas, medicina prepagada, arrendamientos atrasados, universidades. Todas las deudas entran, mi Cata, todas. ¿Sí te contesto? Sí, claro, Has. Entonces no tengo ni, o sea, si yo le debo al vecino, le firmé una letra, entonces entra la letra en un proceso de insolvencia. ¿Sí? También, entonces. Pues sí, entran hasta las del Estado, imagínate. Conjunto, también entra la deuda vencida de mi conjunto. Hay muchas personas que no saben, por ejemplo, eso de las administraciones que tú acabas de mencionar y las deudas de administración ingresan dentro de los procesos de insolvencia. Todas. Genial, Todas. Sí, genial. súper chévere. Listo, entonces, y vamos en los beneficios. ¿Cuál es el tercer beneficio? Este es un beneficio que es posterior. Aquí tenemos un poquito desactualizados los valores, pero básicamente es eso.
podemos llegar a algún acuerdo con respecto a los intereses futuros. ¿Qué pasa, Cata? Cuando yo adquiero un proceso, cuando yo solicito ser admitida al proceso, a mí me van a condonar los intereses, que eso lo hablamos anteriormente, ¿cierto? Pero los intereses que yo traigo hasta la fecha que fui admitida al proceso, eso no los voy a pagar. Pero es que yo no he pagado la deuda. O sí, no, yo no le he pagado. ¿Qué pasa con esos intereses de aquí desde que fui admitida o desde que llegue a un acuerdo hasta que termine de pagar esa deuda? Pues puedo negociar estos intereses futuros. Entonces, por ejemplo, los créditos hipotecarios que están por el promedio del 18-24% de interés, este porcentaje está desactualizado. Hemos llegado a negociaciones y actualmente sí está donde negociamos un 4, un 5, un 6% de interés. Lo que se baja en créditos hipotecarios es impresionante respecto al interés. Y esto también hace, Cata, por derecha, que nos baje la cantidad de tiempo que voy a pagar. Otra cosa súper importante que para que todo el mundo lo tome nota, por favor. Cuando uno llega es admitido al proceso, ¿ok? Y llega a un acuerdo de pago, las cuotas que están en VR, ojo para créditos hipotecarios, los créditos que están en VR quedan inmediatamente cuota fija en pesos, ¿ok? Eso lo dice la ley. Entonces, de una vez queda, no quedamos ya con el VR que va subiendo con la inflación y todo eso. De hecho, por la pandemia, antes el VR estaba más o menos en un 9% efectivo anual. Con la pandemia subió más o menos al 19-20% más el VR. Entonces, ¿eso qué ha generado? Que yo no pagaba una cuota de 500, que venía pagando una cuota de 500, ahora pago una cuota de 1 millón. La gente se está quedando. Uno se queda en una cuota, se puede sostener y me la pago en la otra quincena. Se queda en 2 cuotas, difícilmente la gente puede recuperar eso. Se queda en 3 cuotas, ya no lo puede recuperar, así de sencillo. Entonces, esto ha pagado, por ejemplo, con los créditos en VR. Si ustedes conocen a alguna persona que tenga créditos en VR, refiéranlo. De una vez denle nuestro contacto porque esto es lo mejor para esos créditos en VR. ¿Listo? Entonces, en este caso, para los créditos hipotecarios baja muchísimo el interés. Tarjetas de crédito. Yo he visto extractos, tarjetas de crédito con el 57% de interés. Yo lo he visto. Eso es peor que un cuentagota, un paga diario. Cuando hacemos este tipo de negociaciones, esos intereses futuros, hemos llegado a no reconocer nada por intereses futuros. Únicamente pagan el capital. ¿Ok? Imagínate esa gran ventaja con respecto a los intereses futuros. Pero independientemente de todos estos beneficios, Cata, y ya terminando la pregunta tuya, para mí el más importante es que uno recupera su tranquilidad. ¿Por qué? Porque en el momento de llegar a esto, uno ya sabe que está tranquilo. Cuando soy admitida, ya me condonaron los intereses, ya me pararon los procesos, ya puedo llegar a un acuerdo y pagar una cuota que realmente pueda pagar en mi situación económica actual, no en mi situación económica cuando adquirí los créditos, porque es que la situación económica ha cambiado mucho. Entonces, yo recupero, ¿qué? Mi tranquilidad, mi paz mental, mi familia, porque estos problemas son los que más enferman. ¿Ok? Son silenciosos y son los que más enferman. Para mí lo más importante es poder recuperar mi tranquilidad. Después de que uno recupere su tranquilidad, ya ve cómo soluciona lo demás. ¿Listo? Eso quiere decir que los bancos me van a dejar de llamar una vez sea admitida al proceso. O sea, ya no voy a tener llamadas de cobro constante, amenazándome, en nada de eso, porque el proceso, pues, como tal, ya estoy en un proceso que me va a ayudar a negociar. Y mira que eso aparece, Cata, a partir de que tú eres admitida al proceso, con la admisión al proceso, ¿ok? Tan pronto tú eres admitida al proceso, el centro de conciliación ordena que te dejen de llamar, ordena que te dejen de cobrar, suspende los procesos, ordena levantar las libranzas y lo cita para las audiencias para iniciar las negociaciones. Entonces, no, genial. Esto es muy, muy, muy chévere lo que estás diciendo, porque a mí me han llegado personas que están a punto del suicidio por el acoso, por el cobro que se les hace. Las entidades pues no usan un buen lenguaje al hacer el cobro y pues la persona llega a su nivel de pensar hasta en suicidarse. Entonces esto es muy bonito. Sí, Cata, ¿sabes qué? Acordándome de eso que tú me mencionas precisamente, que una señora me dijo que me pareció tan bonito, estábamos en una asesoría y ella empezó a llorar y empezó a desquitar, pues a desahogarse ahí conmigo y me contaba todas sus cosas y al final me dijo, ¿sabes qué, Has? La gente debería hacer esto, el análisis.
porque cuando uno se da cuenta de que si hay alternativas de solución, yo veo esto medicinal. Me dijo así, esto es una terapia medicinal. Así me lo dijo, me pareció tan bonito, lo quería compartir. Claro, Sí, me es muy pareció bonito lindo eso. porque por medio de esto se puede ayudar a mucha gente. Ahora, Has, se me genera otra pregunta. ¿Cómo puedo lograr una negociación con los acreedores? Listo. Ah, bueno, ahí viene la otra parte. ¿De qué depende de que yo pueda o no pueda llegar a un acuerdo con mis acreedores? Bueno, cuando nosotros pasamos la solicitud, vienen los acreedores. Para yo poder obtener un acuerdo, debo pasar una propuesta. ¿Qué necesito? Que por lo menos el 50 más 1 me diga que sí a esa propuesta que yo estoy pasando. Por ejemplo, si yo debo 100 millones de pesos, que 50 millones, un peso, me diga que sí, yo ya tengo un acuerdo. Así el otro porcentaje me diga que no o no esté de acuerdo, ¿vale? Representado mínimo en 2 acreedores. No es que todos los acreedores me tengan que decir que sí, no, que mínimo 2 acreedores me digan que sí y con eso obtengo la negociación. Hay una cosa acá y es que muy probablemente iba a pasar eso. En las asesorías no les digamos el 50 más 1 o el 60 más 1, sino el 55 o el 65. ¿Por qué? Porque a veces nos aparecen deudas que no están registradas. Y si no hacemos bien el análisis, pues podemos tener inconvenientes en el proceso. Entonces, la idea es como dejar una tolerancia por si alguna deuda nos sube un poquito, tener un margen ahí con el cual poder negociar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Para lograr este porcentaje del 50%, la ley nos establece hasta 120 días. Durante estas 120 días nos va a dar 10 oportunidades. ¿Qué son esas 10 oportunidades? Son 10 audiencias. Bueno, realmente es una misma audiencia. Lo que pasa es que la audiencia se puede suspender hasta 10 veces, en donde yo, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a enviar propuestas de pago a mis acreedores. Acá les aclaro que las propuestas de pago se las hacemos nosotros, no se afanen por eso. Y nosotros se las decimos, bueno, mira, esta es la propuesta que se va a presentar para esta audiencia, ¿están de acuerdo? Si o no, esas las hacemos nosotros, ¿cómo avanzar? Entonces, pasamos la propuesta a los acreedores, Cata, ¿hasta que qué? Hasta que el 50% más 1 me diga que sí. Así el otro 49 me diga que no, se tienen que acoger al proceso. Para esto cuento hasta con 120 días y las 10 oportunidades, ¿ok? Son más o menos 4 meses, eso lo vemos en el análisis, así que para que por favor le escriban a la persona que los invitó, que necesitan esa asesoría, a ver cómo es la proyección que se va a hacer. ¿Listo? O sea que la asesoría es personalizada, porque cada casito es muy diferente. Listo. Todos son distintos. Ahora, todos. ¿qué pasa si yo no pago mis deudas y no me acojo al proceso? Listo. Ok, voy a pasar acá. Ya habíamos hablado de esto. ¿Qué pasa? Este proceso está diseñado para 2 tipos de personas, Cata. Las que pueden pagar tienen una capacidad de pago y las que no pueden pagar, que no tienen capacidad de pagar. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de acogerme o no acogerme a un proceso de ley de insolvencia? Hablemos en Colombia, hablemoslo así. Entonces, en Colombia hay 2 maneras de que tú puedas pagar lo que debes con lo que tienes, ¿ok? Una se llama el famoso remate, ¿ok? Que ya les explico en qué consiste. Y el otro se llama la liquidación patrimonial. El remate sin ningún beneficio de ley. Yo no conocía este proceso, porque los que se van a remate es porque no conocen el proceso, no saben que existe una ley la ley 1564, que es la que los beneficia, los protege y demás, no conocen la ley, ¿ok? Y el otro es la liquidación patrimonial, que tiene todos los beneficios de ley. ¿Te parece si te hago un comparativo? Claro. Entonces, ¿qué pasa con el remate? El remate, por ejemplo, si yo tengo una deuda hipotecaria, cuando yo no pago mi deuda, se va a un proceso ante un juzgado, ¿verdad? El proceso que hace va a decir finalmente que se remate el inmueble. ¿Por cuánto? Por el 70% del valor de mi inmueble. ¿Qué dice? Que por derecha yo ya perdí el 30%. Si mi apartamento comercialmente valía 100 millones, pues ya perdí 30 millones y me lo van a rematar sobre 70. Eso si me lo rematan sobre el valor comercial, porque muchas veces lo que hacen es rematarlo sobre el valor catastral, que es muy inferior a ese valor que se tiene, ¿ok? ¿Qué pasa? Como yo fui a un juzgado, como a mí me enviaron a un juzgado, yo tengo que pagar intereses, moras, sanciones, gastos de abogado, gastos administrativos, costos del proceso y todo lo que más que tenga que ver con eso, con el inmueble que me están rematando. He conocido casos donde las personas le quitan el inmueble y aún queda debiendo plata por esa hipoteca, ¿ok? Aún queda debiendo dinero por esa hipoteca.
¿Qué significa? Que esto no le va a solucionar nada. Si quedó debiendo dinero, pues sencillamente de la hipoteca, porque le quitaron el inmueble y quedó debiendo deuda de la hipoteca, pues las otras deudas peor, porque aún siguen vivas. ¿Qué significa que sigan vivas? Que se las van a seguir cobrando, porque como les decía al inicio, son deudas exigibles, se las van a seguir cobrando. ¿Listo? Hasta acá, porfa, en el chat, que quiero que me escriban quién sí o sí está comprendiendo que hay muchas personas allá afuera que pueden perder sus viviendas, su patrimonio, por falta de información. Simplemente es por falta de información. Porfa, en el chat me escriben si sí o si no. Los leo, para ver, sí, total, exacto. Allá afuera hay muchísimas personas, yo creo que ustedes han conocido muchos casos que efectivamente están perdiendo sus casas, sus inmuebles. ¿Por qué? Porque no conocen esta ley. Pero ¿qué pasa? Las personas sí conocen la ley. Entonces, cuando nosotros nos vamos a un proceso de estos y no logro un acuerdo, no logro ese 50+1 o 60+1, porque también puedo tener, si mi proceso se va a más tiempo, también puedo tener el 60% más uno de los votos positivos, que eso se los aclaran en la asesoría para que por favor lo soliciten. Si yo no logro un acuerdo de pago con esos acreedores, hay una segunda opción. ¿Y cuál es? La liquidación patrimonial. ¿Qué es la liquidación patrimonial? Que yo pago mis deudas con lo que yo tengo. Yo pago todas mis deudas con lo que yo tengo. Acá les voy a hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo una casa que vale 100 millones, un carro que vale 50, una moto que vale 5 y en total mi patrimonio serían 155 millones de pesos. Les voy a montar dos escenarios. Primer escenario. Mi deuda de capital son solamente 80 millones, es decir, es inferior a mi patrimonio. ¿Qué me da la opción en la liquidación patrimonial? Me da la opción de vender mi patrimonio a ¿cómo? Al valor comercial, lo que realmente vale, sin descontarme nada como en el remate. Yo vendo mi patrimonio en el valor comercial, que en este caso serían 155 millones, y puedo pagar la deuda de capital. Hay que negociar los intereses, pero por ejemplo en este caso pago 80 millones de pesos y me quedan 75 millones libres para mí. Cosa distinta al remate, que en el remate quedo sin inmueble y quedo debiendo dinero todavía. Pero ¿qué pasa, Has, si en el segundo caso yo debo más capital, debo más de lo que yo tengo? En este caso, y lo que dice la ley en el artículo 531 es que buscamos normalizar la vida crediticia de la persona. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Como nos vamos a una liquidación, nos nombran un liquidador y el liquidador va a hacer un inventario de los bienes y de inventario de todos los bienes que tengo y de lo que yo debo, ¿ok? Se va a repartir hasta donde alcance, ¿ok? En este caso, se reparte el patrimonio que yo tengo entre todo el valor total de la deuda. Entonces, en este caso, yo debo 380 millones, reparten los 155 hasta donde alcance. ¿Qué pasa con los 225 millones restantes? Vean acá el gran beneficio que tenemos con una liquidación patrimonial ante un juzgado en este proceso de negociación de deudas. Esos 225 millones se van a algo que se llama descargue de deudas. Al inicio yo les hablaba que la deuda era exigible porque se había firmado un título o valor, ¿ok? En este caso, ¿qué pasa? ¿Por qué se va ante un juzgado? Porque el juez es el único que tiene el poder y la potestad para hacer lo que se conoce como descargue de deudas, de esos 225 millones que nos quedaron pendientes, que de hecho se llaman saldos insolutos, ese es el término real. Esos saldos insolutos, ese dinero que me faltó por pagar, se va al descargue de deudas. ¿Qué es el descargue de deudas? Que el juez ordena que esa deuda muta de una deuda civil que es exigible porque firme un cheque, un pagaré, un título o valor cualquiera, muta a una deuda natural. ¿Qué es una deuda natural? Aquella que yo sé que adquirí moralmente, pero que yo no firmé ningún título o valor. ¿Qué significa? Que después de terminar el proceso, esos 225 millones ya han sido descargados por orden de un juez. Ya las entidades o las personas a las cuales yo les debo no me pueden exigir esa deuda porque esa deuda ahí muero. Vuelvo a iniciar mi vida crediticia con 0 deudas y puedo volver a reactivarme en la economía. ¿Por qué esto? Sobre todo, no sé si conocieron, había una ley también que se llamaba Ley de Borrón y Cuenta Nueva que ya pasó. Lo que busca la economía es que vemos millones de personas endeudadas reportadas en Data Crédito, que salió un especial, no me acuerdo si fue en RCN o en Caracol, que hablaba que somos 26 millones de personas reportadas. ¿Qué pasa con eso? Eso genera un cuello de botella. No pueden mover la economía porque no nos prestan ni un tito. No podemos sacar planes ni de celular ni de nada.
Eso crea un cuello de botella en la economía. Lo que buscan estas leyes, ley de borrón y cuenta nueva, ley 1564, es normalizar la vida crediticia de las personas. ¿Para qué? Pues para que se puedan volver a endeudar. Así de sencillo, para que volvamos a mover la economía. Porque lo que busca realmente es mover la economía. Alguien tiene que mover la economía. Con este tipo de leyes, lo que buscan normalizar la vida crediticia de las personas, lo que buscan es eso, que uno normalice su vida crediticia para volver a acceder al sistema financiero. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo no tengo patrimonio? ¿Me puedo acoger al proceso? Obviamente te puedes acoger. Eso te iba a Y pasaría. preguntar. Sí, claro, mi Cata. Dime, O sea, si pregúntame. yo no tengo nada, si yo lo único que tengo es un reloj, por ejemplo, un Apple Watch, y debo 200 millones. Claro, entonces, ¿qué pasa cuando tú haces este proceso? Lo mismo que pasa acá, lo mismo que pasa en este escenario. Entonces, así tú no tengas patrimonio, siempre reportamos algo como voluntad de pago, porque este proceso es de voluntad, siempre reportamos algo, así sea chiquito. En mi caso yo lo hice y yo reporté unas cadenas de oro, que no tenía en sus momentos, es un chascarrillo que después te cuento. Entonces yo tenía unas cadenas de oro y yo reporté las cadenas de oro y efectivamente me fui a descarga de mis deudas con las cadenas de oro nada más. Entonces aquí no importa si uno tiene, que para irse a una liquidación patrimonial tiene que tener patrimonio, ¿no? No es verdad. No necesito tener ni casa, ni carro, ni moto, ni nada para poder mirar una liquidación patrimonial. ¿Por qué? Porque es que yo son deudas. Necesito normalizar mi vida crediticia. Tenga o no tenga patrimonio, lo puedo hacer, ¿vale? Eso puede ocurrir. ¿Listo, mi Cata? Hasta ahí Wow. vamos bien. No, súper bien. A todos, por favor, en el chat, han entendido hasta acá el beneficio tan grande que nos brinda como tal el proceso de insolvencia. O sea que no debo preocuparme si no tengo patrimonio porque igual ahí está la solución para pagar pues mis deudas, igual que es patrimonio, activo menos pasivo, ¿no? Y en Sí. este caso mis deudas serían pasivos. Ese sería como Claro. tal mi patrimonio, ¿cierto? Ahora, Sí. Has, se me ocurre otra pregunta. ¿Qué pasa si yo logro llegar a un acuerdo de pago, pero por X o Y motivo no se pasó algo y lo incumplí? Ok. Lo mismo, listo, cuando tú llegas a algún acuerdo de pago y no puedes cumplir con ese acuerdo. Entonces, alguna de las entidades, o de hecho el mismo deudor lo puede hacer, notifica al centro de conciliación el incumplimiento del acuerdo, ¿ok? El centro de conciliación notifica para hacer una audiencia o lo cita una audiencia. Y en esa audiencia lo más probable, si tú no puedes seguir pagando, es que tu proceso sea remitido en juzgado. ¿Ok? E iniciamos nuevamente el proceso de la liquidación patrimonial. ¿Qué significa? Que así una persona no pueda llegar a un acuerdo o llegue a un acuerdo, lo cumplió, va a estar cubierta, Cata. ¿Por qué? Porque la liquidación patrimonial también le brinda beneficios. Acá entre nosotros, un proceso de liquidación patrimonial para un inmueble, por ejemplo, personas que tienen inmuebles, puede durar divinamente 3 o 4 años ante el juzgado. Durante esos 3 o 4 años la persona no va a pagar cuota y tampoco la van a sacar del inmueble. Entonces, ese es un gran beneficio de la persona porque gana muchísimo tiempo. Entonces, la liquidación patrimonial también sí o sí le va a servir a esa persona. ¿Ves? Porque desde que sea admitida el proceso, independientemente de que llegue a un acuerdo, se vaya a liquidación, acuérdate que desde la admisión la persona ya no pierde los beneficios, ya los conserva de aquí en adelante. Genial. Entonces, básicamente, la insolvencia me brinda dos soluciones, ¿sí? Las voy a llamar soluciones porque por todo lo que has dicho es una solución. Una, llegar a un acuerdo de pago en mis condiciones, ¿sí? En mi situación económica. Y si no puedo llegar, pues me voy a una liquidación, en donde si no tengo patrimonio, igual voy a poder descargarme de mis obligaciones. Y esto, pues, como tal, no es actuar de mala fe, porque todos hay personas que dicen, no, entonces que usted no quiere pagar, ¿sí? Usted no le quiere pagar a los bancos, no es actuar de mala fe, simplemente hay situaciones en la vida, ¿sí? Que se presentan donde me disminuyeron los ingresos, invertí, perdí dinero, me robaron, qué sé yo, y no pude seguir pago, pues, de mis obligaciones. Y para eso, pues, está la ley, para ayudarnos. ¿Es correcto? Sí, claro, Cata. Y el hecho de que uno esté pasando por una mala situación económica no significa que uno sea mala persona. Te aseguro que ninguna persona va a decir, ay, no, es que yo me voy a endeudar para después quedar mal y que me empiecen a llamar y empezarme a torturar.
sea, eso no pasa. Uno siempre que pide un crédito, y de hecho las deudas no son ni buenas ni malas, Cata, porque en algún momento la deuda a mí me sirvió ¿para qué? Para adquirir ese carro, para adquirir ese vehículo, para lo que yo hubiera querido en mi momento, y yo fui feliz en el momento en que me dieron el crédito, yo fui feliz, ¿cierto? La connotación de buena o mala se la da uno como persona de acuerdo a la situación que está viviendo, pero una deuda realmente no es mala. Que ya me empiecen a cobrar, pues obviamente porque me prestaron a mí el dinero, ¿ok? Pero la deuda no es ni buena ni mala, es la connotación que yo le doy. Y en la medida en que yo le doy una connotación negativa, pues voy a tener estresado, voy a estar angustiado, voy a estar, mi familia, todo se derrumba porque es así. Entonces, cuando se sientan así, ley de insolvencia. No hay nada que hacer. Lo solucionamos y retoman su tranquilidad. Genial, Has. Ahora, obviamente necesitamos unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos para aplicar o entrar a un proceso de insolvencia? Listo, mi Cata. Pues básicamente yo lo tomo desde otra perspectiva. ¿Qué requisitos hay para aplicar a un proceso? Pues para mí el requisito más importante es que la persona quiera tomar el proceso. Porque te aseguro que si la persona quiere tomar el proceso, nosotros, todos los asesores, estamos totalmente capacitados para hacerle la estrategia y formularlo en el análisis de que la persona efectivamente tenga ese objetivo y se pueda cumplir. Desde que la persona quiera, nosotros le acomodamos esos en la asesoría, precisamente para eso es la asesoría, para revisar cómo está la persona, hacer el análisis y darle alternativas de solución. Si la persona quiere realmente tomar el proceso, Cata, no importan los requisitos porque nosotros en la asesoría se los hacemos ver. Así que por favor, si ustedes están ahí, contáctense con la persona que los invitó, escríbale por WhatsApp, llámela, cualquier cosa. Estuve en la asesoría, me interesa una asesoría, un análisis personalizado, quiero revisar mis finanzas, quiero revisar qué alternativas de solución tengo porque lo quiero hacer. El requisito más importante es que las personas lo quieran hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos por esa persona para que se cumpla ese objetivo de la persona que quiera acceder al proceso, mi Cata? Pues nosotros nos vamos a encargar de llevarlos de la manito en todo el proceso. Entonces, ¿para esto qué se necesita? Recuerden que al inicio les hablé de ser admitidos al proceso. Se necesita una solicitud. Esa solicitud debe ser clara, expresa y objetiva, lo dice así la ley en sus artículos. Nosotros nos encargamos de reunir, de hacer esa solicitud, la hacemos nosotros, con base en que pues obviamente en la información que nos reporta a nosotros la persona. Esa solicitud debe ser clara, expresa y objetiva. Nosotros nos encargamos que vaya de esa manera para ser admitidos al proceso. Así que de eso nos encargamos nosotros. Las propuestas de negociación que también se las comentaba, Cata. Entonces, hay que hacerle unas propuestas a las entidades financieras diciéndole, venga, yo ya no le puedo pagar como le venía pagando antes, pero ahora le puedo pagar de esta manera. Esas propuestas de negociación, esas propuestas de pago, las hacemos nosotros. Antes de que la persona asista a las audiencias, nosotros le hacemos saber, mira, esta es la propuesta de pago que se va a pasar o la propuesta de negociación que se va a pasar para esta audiencia. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Eso lo hacemos nosotros. Adicional, todo el acompañamiento, la representación en las audiencias va a ser por parte de nosotros. Un abogado por parte de nosotros, experto en insolvencia, es quien va a hacerle el acompañamiento a esa persona durante todo el proceso. Esa persona casi, de hecho nosotros les decimos, cuando inician el proceso hay una reunión con el abogado o la abogada que es de inicialización. En esa reunión usualmente se le dice a la persona, por favor no hable, por favor no hable. Todo lo vamos a hacer por medio de un grupo de WhatsApp. Nosotros adicional a esto les abrimos lo que es el grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp, ¿quiénes van a estar? Va a estar servicio al cliente, va a estar nuestra directora del pool de abogados, ¿okay? Del buffet, va a estar el abogado o la abogada que los va a representar, va a estar la persona en la que se va a acoger y obviamente vamos a estar el asesor o la asesora que vamos a acompañar totalmente a esa persona durante todo el proceso. ¿Cuál es la idea de este grupo? Ese va a ser nuestro canal de comunicación, ¿ok? Y en este grupo, cuando las personas estén en audiencias, pueden hablar con el abogado y por medio de este grupo, el abogado o la abogada le va a dar las indicaciones a esa persona por si la persona tiene que hablar en las audiencias, porque usualmente quien habla en las audiencias es el abogado o la abogada por parte de nosotros, porque como les decía inicialmente, quien se va a presentar en las audiencias son los abogados de las entidades financieras. Entonces, todo el acompañamiento,
todo el apoyo que tengan va a ser por parte de nosotros en avanzar en todo el proceso de inicio a fin del proceso con todo el personal que tenemos a cargo. Porque no somos solamente nosotras, entonces tenemos administrativos, cartera, servicio al cliente, recepción y todo lo que tiene que ver con una empresa. Fuera de la parte comercial, tenemos un gran pool de abogados, un área jurídica que está totalmente apoyando este tipo de procesos a todas las personas. El requisito, Cata, es que la persona se quiera acoger, no más. Porque lo único, o sea, aquí el trabajo todo lo vamos a hacer nosotros, básicamente la persona puede estar tranquila, entrega lo que se necesite entregar y estar muy pendiente de como tal el proceso y lo que nosotros le requiramos. ¿Cierto? Ajá. Perfecto, Es exacto. fenomenal. Ahora, Has, ¿qué cuesta un proceso de insolvencia? Bueno, ok, la parte económica. Bueno, cuando nosotros hablamos del valor de la inversión para el proceso, tú te acuerdas que yo te hablé del centro de conciliación y de nosotros. Son básicamente eso. Los honorarios son el valor del centro de conciliación o la notaría, depende. A veces no hay centros de conciliación, pero están notarías avaladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho para llevar procesos de negociación de deudas. Entonces sería el valor del centro de conciliación o notaría y los honorarios de nosotros de avanzar por todo el acompañamiento de inicio así, a fin. Cata, ¿que cuánto vale? No sé. ¿Por qué? No porque no te quiera dar un valor, sino porque debemos revisar el análisis. Debemos saber cuánto debe la persona. Este valor de la inversión va con base al capital que la persona deba y adicional al capital a la estrategia que se va a montar. Entonces, depende mucho de eso. Hasta que no hagamos un análisis completo, que acuérdense que por estar en esta reunión, en este webinar, es totalmente sin costo, así que pídanlo ya. Por estar en esta reunión, pueden tener acceso precisamente a un análisis totalmente detallado de su caso y en ese análisis revisamos cuáles serían los honorarios y la forma de pago, porque adicional damos ventajas con respecto a la forma de pago. Perfecto, Has. Y eso también depende para complementar del lugar donde yo viva, del lugar donde trabaje, ¿cierto? Los costos varían. Sí, son tarifas territoriales, no es la misma tarifa para Cali, para Barranquilla, para Bogotá, depende de dónde estemos, depende, sí, porque son tarifas territoriales. Y son unas tarifas que estipuló el gobierno, de hecho, van con base en el salario mínimo, un porcentaje del salario mínimo, se ubica el capital de esa persona en un rango y ahí les damos las tarifas. Y es distinto para todos los casos, y Cata, por lo que yo te decía, hay que revisar qué estrategia se les va a montar y demás, y todas las personas no ven lo mismo, ninguna es lo mismo a la otra, todas son distintas y viviremos en distintas ciudades. Acordémonos que es un proceso a nivel nacional, la ley aplica a nivel nacional, estemos donde estemos, ¿ok? Y les podemos asesorar con la virtualidad desde cualquier extremo. Yo, de hecho, hoy tuve un análisis para una pareja que vive en Verona, España. Entonces, desde acá, uno con la virtualidad les puedes hacer asesoría desde donde quiera. Eso no es excusa ya, mejor dicho. Es que no tengo tiempo, no, ya no es excusa. Perfecto, Has. Bueno, entonces hasta aquí a quien le ha parecido muy poderosa esta información. La verdad, a mí me encanta este tema porque la verdad es una gran solución, es algo que me va a ayudar a recuperar no solo mi tranquilidad, sino mi hogar y mi vida prácticamente, ¿cierto? Bueno, Has, acá en el chat han hecho varias preguntas, entonces tenemos 6 minuticos para responder esas preguntitas, ¿listo? Caramba. Dale, dale. Ahí alargamos otro poquito más, ¿listo? Entonces acá tengo la primera pregunta. Dice, tengo un crédito hipotecario, pero me llamaron de una casa de cobranzas que ya tengo secuestre y que si no pago 11 millones me rematan el apartamento. ¿Qué puedo hacer? Porque ellos dicen que no puedan hacer nada y, o sea, prácticamente le están diciendo que si no paga el valor que le dijeron, pues le van a rematar su propiedad. Ok, acá lo importante, imagínate, es un proceso que ya va avanzado, ¿vale? Porque ya tiene secuestre. Hay que revisar si ya tenemos fecha de remate para ese inmueble. La ley aplica cuándo, y yo te digo una cosa, si por ejemplo después del secuestro ya viene el remate, hoy estamos aquí, a 6 de septiembre. Si por ejemplo el remate es para el 2 de octubre, que es un lunes, 2 de octubre, si el 1 de octubre salimos admitidos al proceso, es un domingo, mal ejemplo, pero bueno, si el 1 de octubre salimos admitidos al proceso, el remate que está para el otro día ya no se ejecuta, ahí queda suspendido. Entonces es muy importante que contactes ya con la persona que te invitó y solicítale el análisis, pero ya. ¿Por qué? Porque debemos actuar ya para que seas admitido al proceso. ¿Se puede hacer algo todavía?
actúa ya, que se puede hacer algo todavía y suspendemos ese remate. ¿Listo? Y llegar a un acuerdo conforme a mi capacidad económica, porque obviamente el señor dijo que no tenía los 11 millones para pagarlos de una vez. Eso es una súper ventaja que nos brinda el proceso. Me dicen por acá, ¿cuántas veces se puede aplicar a la ley? Depende. Depende de lo que vayamos a hacer. Sí, por ejemplo, ¿qué dice la ley? Si yo llego a un acuerdo de pago, ¿ok? Yo llegué a un acuerdo de pago, estamos en el 2023, duro pagando mi acuerdo 5 años. En el 2028 terminé de pagar mi acuerdo. Debo esperar 5 años para volverme a coger un proceso de ley de negociación de deudas. Entonces depende cuántos años tengo, a cuánto tiempo envié el acuerdo, pero siempre son 5 años. Terminé mi acuerdo de pago, lo terminé de pagar y a los 5 años puedo nuevamente volver a acceder a un proceso. Entonces, más o menos esa es la medida. Si me voy a una liquidación patrimonial, porque también puede ser el caso de una liquidación, tengo la adjudicación, ya hubo el descargue de las deudas, debo esperar 10 años más para poder volver a acceder al proceso. Entonces, depende de las personas, la edad que tengan, cómo está el acuerdo, pero más o menos esas son las fechas. Perfecto. Ahora me pregunta, si me acojo al proceso, ¿me afecta mi data crédito para acceder a otro crédito? Claro, pero es que acá hay un mito, Cata, enorme y es en el siguiente. Muchas personas tienen como esa limitante, lo diría yo más que cualquier otra cosa. Si yo estoy pensando en un proceso de estos es porque yo no tengo flujo de dinero. Así de sencillo. ¿Y listo? Y los problemas de dinero no se arreglan con dinero, se arreglan con creatividad, ¿ok? Con mentalidad y definitivamente con estrategias, que esas son las que nosotros les ofrecemos en los análisis. Por eso escríbanle a su persona, a la persona que los invitó y agenden esa cita ya. Porque las personas que estamos capacitadas y damos las asesorías somos muy creativas para solucionarles ese tipo de inconvenientes, darles soluciones. Entonces, si una persona que quiere acceder al proceso es porque ya no tiene flujo de dinero, Cata. Entonces, si se endeuda, lo que va a hacer es endeudarse más. Y eso no es una solución. Ni tiene mucho sentido tampoco hacerlo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona ya está en un punto que no puede pagar, pues va a ser reportada a centrales. Eso lo tenemos perfectamente claro. Cuando la persona llega a un acuerdo, el centro de conciliación notifica a las centrales de riesgos y ese reporte negativo cambia. Queda es con una anotación que dice al día con acuerdo de pago, que es muy distinto a un reporte negativo. A medida que la persona va pagando, ¿qué va pasando? La entidad financiera debe reportar su pago a las centrales de riesgo. Sí o sí lo debe que hacer, así como también reportó que no pagaba. Eso es doble vía. Entonces, la entidad financiera va reportando que sí va pagando los pagos y ¿qué pasa? Ese score, ese puntaje que tenemos entre centrales va a ir subiendo. De tal manera que cuando yo termine de pagar mi acuerdo, no tengo reportes negativos y tengo un score alto para volver a acceder a la vida crediticia. Obviamente con más experiencia y siendo asertivos en los créditos que vamos a sacar. Entonces el reporte negativo no tiene que ser una excusa para yo coger un proceso. Por el contrario, debe ser un aliciente para yo coger un proceso. Porque me va a quitar el reporte negativo y me va a ir subiendo el score para hacer mis finanzas que sean que fluyan de una manera adecuada. ¿Eso es? Listo, perfecto, Has. Hay una persona que hace 2 preguntas. Una, que a él le dijeron que sí o sí debía tener algo para responder con las deudas. Sí o sí, porque es un acuerdo de voluntades. Pero cuando desglosemos ese algo, por ejemplo, yo les digo, puede ser una moto de 1,5 millones. Consígase una moto, una tarjeta de propiedad de 1,5 millones. 1,5 millones, 2 millones. El reloj que tú me decías, mi Cata. Una cadena de oro, un anillo de oro que me divorcié, ya no quiero a mi esposo, entonces con ese anillo lo reporto y ya. Sí, eso se los solucionamos y se los aclaramos perfectamente en las asesorías. Perdón. Alexa, para. Mi Alexa. Perfecto. Ahora me dice el señor, si yo tengo un crédito que se está cobrando por nómina de ejército y no quiero que se cobre más, ¿por ese medio puedo hacer algo? Todo. Todo, porque ¿qué es lo que pasa? Hablemos de esos créditos de libranza un poquito. Cuando son créditos de libranza, las libranzas las descuentan por nómina. Sí o sí yo no puedo decir, no, es que yo no quiero que me la descuenten este mes o yo voy y la pago por ventanilla. Eso no pasa así. Sí o sí me las descuentan por nómina y eso hace que muchas de las personas pues no puedan tener un flujo porque ya no pueden contar con ese dinero, sencillamente porque ya no existe dentro de su billetera, dentro de su bolsillo mes a mes.
Cuando son admitidos al proceso, el centro de conciliación ordena que se levante esa libranza, ¿ok? De una vez no ordena que se levante la libranza. Ahora bien, ¿cuánto demora en levantarse la libranza? Eso ya no depende ni de Avanzar ni del centro de conciliación. Depende de la oficina que paga, que es la que reporta la novedad y ordena que se levante esa libranza, ¿vale? Entonces, pero sí o sí ordena que se levante la libranza. Es lo único, la ley de insolvencia es lo único que va a hacer que se suspenda esa libranza. Ahora bien, funciona, y esto les voy a complementar acá un poquito. ¿Qué pasa con los embargos? Es distinto un embargo a una libranza. Un embargo es cuando el juez ya decretó que a esa persona se le descontara un monto de la nómina por orden de un juez. Cuando son admitidos al proceso, ¿qué pasa? Se le envía esa admisión al juzgado y se le ordena a ese juez, o no se le ordena, se le solicita al juez que suspenda esa orden que él ya dio. Y también se suspenden esos embargos que ya decretó un juez. Es lo único que va a hacer que se suspendan esos procesos y que el dinero le llegue efectivamente a la persona. Lo único. Listo, perfecto. Dice, si uno se acoge al proceso, pero uno no tiene trabajo estable, ¿cómo arreglar para pagar una deuda de 200 millones? Bueno, acá hay que tener en cuenta varias cosas. Si yo quiero acuerdo o si quiero un descargue de deudas, ¿ok? Son cosas muy distintas. Entonces, depende. Si yo realmente quiero pagar la deuda, pues yo debo tener unos ingresos y debo tener la manera para, obviamente, hacer una propuesta de pago. ¿Sí o sí? Hasta ahí vamos. Entonces, que yo no pueda pagar lo que la entidad me dice es distinto. Y ahí es donde viene el asesor y le da las estrategias, a esta persona para que pueda pagar de acuerdo a su situación económica actual. ¿Ok? No a lo que la entidad le está exigiendo que le pague. Entonces, esta persona, agéndese ya. Busque la asesoría con el asesor y ahí los creativos de los asesores financieros le vamos a dar toda la solución que necesita. Dice, a la otra pregunta, dice, yo di un crédito en Banco de Vivienda. Estuve pagando y bajé la cuenta a 28 millones de 30 que me prestaron. Al finalizar el año pasado me dieron un acuerdo de pago y me quedé sin trabajo y no pude seguir pagando. ¿Ahí qué hago? Ok, asesoría con un asesor. Ahí qué hago, pide la asesoría y revisamos, porque no solamente es la cuenta de la vivienda, o sea, recuerda que aquí ingresan todas las deudas. Entonces la idea es coger esa deudita que tenemos por aquí y por allá, reunirlas todas en un paquete y negociarlas todas, pero sí es muy viable llegar a un tipo de negociación con esta deuda de la vivienda. Pide la asesoría al asesor que te invitó, dile que es gratuita por lo que estuviste acá, que no te genera ningún costo y de una vez mira las alternativas. Dice que si esta compañía es igual a Resuelve tu Deuda. No, qué pregunta. Listo, hay que tener en cuenta una cosa. Son cosas totalmente distintas, son actividades totalmente distintas. Nosotros como Avanzar, ¿qué hacemos? Le prestamos una asesoría a la persona y le hacemos acompañamiento durante todo el proceso. Y nos basamos con la ley, es que esto es ley, Cata, esta es la ley 1564, que es totalmente distinto a lo que hace Resuelve tu Deuda. No quiero ahondar porque quedaría uno como mal hablar mal de las entidades y cosas así, pero Resuelve tu Deuda no puede o no aplica sobre procesos de hipotecarios, sobre procesos, por ejemplo, deudas con la DIAN, no aplica sobre deudas, por ejemplo, prendarias ni nada de eso, porque no tiene alcance. Lo que hace Resuelve tu Deuda más o menos es decirle al cliente, deje de pagar, póngase en mora y una vez esté en mora y lo pasen a una casa de cobranzas, nosotros iniciamos a negociar con esa casa de cobranzas. Que para hacer eso el cliente no necesita Resuelve tu Deuda, el cliente lo puede hacer solito. Entonces estos son temas totalmente distintos. De una vez te digo, Cata, si nosotros en la asesoría vemos que el cliente no necesita el proceso, no se pongan bravos con nosotros. Por favor, no se pongan bravos con nosotros. Nosotros tenemos la experiencia y lo que queremos hacerlos es evitarles un gasto innecesario. Entonces, si nosotros le decimos que no aplican, que pueden hacer otras cosas, nosotros tenemos toda la franqueza y tenemos todo el compromiso para decírselo en la asesoría. No se pongan bravos con nosotros. No es que no los queramos asesorar y no queremos que no tengan el proceso, sino que vemos que hay otras alternativas que son más favorables para la persona. Por ejemplo, si yo tengo una tarjeta de crédito, ¿qué dice Resuelve tu Deuda? Quédese en la tarjeta
y deje de pagar. Usted debe 10 millones de pesos, no pague más esa tarjeta. Cuando la deuda ya pasa a reporte a centrales, usualmente la entidad financiera lo que hace es vender la cartera. La entidad financiera ya cobró su plata, ¿ok? Lo aclaramos, ya cobró su platica. Dentro de una cuota van 3 cosas, básicamente. Van más, pero 3 básicamente. Va los intereses, va el capital y va el seguro. Y uno dice siempre, pero es que yo estoy pagando un seguro. Pero es que el seguro no es para mí, Cata. El seguro es para la entidad financiera. En caso tal de que yo deje de pagar, la entidad financiera cobra su póliza y recuperó su plática. La entidad nunca va a perder plata, nunca. Y adicional, ¿qué pasa? Como ya recobró su plata, vende la cartera. ¿A quién? A una casa de cobranzas. Yo le dice, listo, yo tengo esta deuda por 10 millones, te la vendo en 3 millones de pesos. Y se la venden 3 millones de pesos a la casa de cobranza. ¿Qué hacen de la casa de cobranza? Cata, usted debe 10 millones de pesos, debe intereses, debe gastos de abogado, debe gastos no sé qué administrativos, usted debe 15 millones de pesos. Deme 7 millones ya. Y le doy su paz y salvo. Más o menos así es el ejemplo. ¿Qué pasa? La casa de cobranzas, entre esos 3 millones de pesos que compró la cartera y esos 7 que tú le vas a pagar, esa diferencia es lo que se gana la casa de cobranzas. Y eso es lo que se resuelve tu deuda. Entonces, espera a que le vendan a la casa de cobranzas y empiezan a negociar. Pero es que si uno tiene deudas de esas, pues uno las hace solito. No tiene que esperar a que resuelve le haga el tema. Pero ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que cuando resuelve hace esas cosas y le dice a las personas que se pongan en mora, no caen en cuenta las condiciones, las consecuencias que esto trae. Porque en el momento en que una persona se llegue a poner en mora y no haga un proceso de estos, le van a embargar el sueldo. Por orden de juzgado le embargan un sueldo, le pueden embargar las propiedades, le pueden quitar su carro, está en juego su patrimonio. Así que por favor asesórense bien antes de tomar una decisión de con quién van a colocar un proceso para que realmente le resuelva su deuda. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. La última pregunta, pues, para finalizar este poderoso espacio. Nos fuimos, sí. El descargue de la deuda, o sea, cuando yo me voy a liquidación y mi deuda se descarga, ¿cómo queda el reporte ante las centrales de riesgo? Ok, acá hay varias cositas a tener en cuenta. Para poder medir a una liquidación patrimonial, sí o sí, debo pasar por un proceso ante el centro de conciliación, porque el centro de conciliación es quien remite mi proceso al juzgado. ¿Estamos claros? Entonces, cuando ya mi proceso es remitido al juzgado, el juzgado mi proceso en el juzgado tiene 3 etapas: la apertura, las negociaciones y finalmente la adjudicación. ¿Cuánto pueden demorar esas 3 etapas en el juzgado? No lo sé. Yo he sabido de procesos que duran 6 meses en las 3 etapas. Mi proceso, por ejemplo, va en adjudicación y llevo 2 años en el proceso. Entonces, eso depende del juzgado, depende mucho del juzgado. ¿Qué es lo importante acá? Cuando una persona queda en mora, por ley de habeas data 1266, dice que uno tiene un reporte en centrales de riesgos, en castigo en centrales. Llámese CIFIN, llámese Datacredo, Procrédito, creo que se llama la de Antioquia y demás. Independientemente de la central de riesgos, que cuando uno queda en mora, si uno paga la deuda, dura el doble del tiempo que duró en mora castigada. Es decir, si yo tengo una tarjeta de crédito y duré 1 año en mora, la pago, voy a durar 2 años reportado en centrales por castigo. Como yo me voy a un descarga de deudas, como lo mencionan acá, y no pago la deuda, no significa que yo vaya a durar toda la vida reportado en centrales de riesgos. No, significa que voy a durar lo máximo reportado, que son 4 años, ¿ok? Pero esos 4 años, ¿cuándo empiezan a contar? No hasta que se den descargue de las deudas, no. Se empiezan a contar a partir del primer año de la apertura de la liquidación patrimonial. ¿Qué significa? Que en un proceso de estos, cuando yo me voy a una liquidación patrimonial, desde la apertura cuenten 5 años. Y a los 5 años yo ya no tengo deudas. No tengo deudas, no tengo reportes negativos, ni deudas. No tengo deudas, no tengo reportes negativos y puedo iniciar nuevamente mi vida crediticia. Eso sí quedó como un niñito de 18 años que nunca ha tenido nada. Pero ahí empezamos nuevamente a formar nuestra vida crediticia positiva y podemos volver a acceder a los servicios financieros. Básicamente es eso. No, Has, pues muchísimas gracias, la verdad, por esta información muy buena, espectacular. También gracias a todos por asistir, por este espacio. Perdonen ahí los 10 minuticos de más, pero surgieron preguntas interesantes. Espero les haya quedado súper clara toda la información. Recuerden que tiene asesoría sin costo. Van a donde su asesor, les dicen, por favor, quiero mi análisis personalizado. Yo estuve en la reunión que hubo el miércoles
6 de septiembre y con gusto pues cada uno los podrá atender y solucionar cada casito. Muchas gracias a todos, espero tengan una excelente noche. Gracias, Has, por tu tiempo y nada, feliz noche para todos. No, gracias a ti, mi Cata, y gracias a todos por acá. Esperamos verlos el próximo miércoles en nuestra reunión de reducción de crédito hipotecario, mismo horario, mismo canal, 7 p.m. el próximo miércoles, ¿vale? Estas reuniones son cada 15 días. Si tienen familiares conocidos, los pueden invitar. Cada 15 días las tenemos, ¿vale? Muchísimas gracias, mi Cata. Un abracito. Hasta luego, un abrazo para todos, que estén muy bien.